en tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. Amados, muy buenas tardes. Espero que ya en camino a la segunda semana del mes de enero del 2022 hayamos realizado todas nuestras actividades. Un saludo muy especial a todos los que nos visitan en el canal YouTube, a todos nos escuchan en el devocional que hacemos en las mañanas. Vamos a continuar hoy y nos corresponde hablar. La semana pasada estuvimos hablando sobre la iglesia de Éfeso, la iglesia fría, ¿no? La iglesia fría. Ahora vamos a hablar sobre Pérgamo, la iglesia sobre Pérgamo, el mensaje que Dios da a Juan, en este caso, y el llamado que el Señor no solamente está haciendo a Éfeso y no solamente a Pérgamo, sino también a cada uno de nosotros, quienes hacemos parte de una iglesia, una congregación, ya sea como pastores o ya sea como simplemente miembros, líderes. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que la palabra que traigamos en este día sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amado Dios, en esta oportunidad te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Hoy pedimos tu asistencia, que esta palabra sea revelada, que esta palabra sirva a Dios para que nos ayude a corregir y a enderezar nuestros caminos. Y en especial, Padre, al liderazgo, al pastorado, Padre, porque las cartas están escritas única y exclusivamente para la iglesia, Padre, que somos cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Dios, que me des palabra, discernimiento, que tu Espíritu Santo sea llevando a través de este medio, este canal de YouTube, Padre, esta palabra a quienes van a ser bendecidos y edificados en ella. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Mesías, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Qué bendición, amados. Permítame entonces leer en esta bella tarde, en el capítulo 2, vamos a leer el mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos del 12 al 17. La palabra dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Tremenda palabra, mira. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tremendo llamado que hace la iglesia. Retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y no estamos hablando de cosas sacrificadas, cosas de comer literalmente, sino de la palabra. Y a cometer fornicación, también no solamente fornicar, sino en lo que la iglesia se ha convertido hoy. Bueno, el versículo 15 dice: y también tienen a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Vuelve a nombrar, esta es la segunda vez que vuelve a nombrar a los nicolaitas, la que yo aborrezco, está hablando Jesús. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido,
y le daré mi piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tremendas promesas. No estamos viendo en este momento las promesas. O sea, el resultado de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero ahí están escritas cuando usted lee la palabra. En este caso, solamente vamos a definir tres cosas. Y yo quiero comenzar. Cuando la palabra dice en el versículo 12, el que tiene la espada aguda. Usted sabe muy bien qué es la espada, qué es la palabra. Y vamos a ir rápidamente a la palabra. Quiero que busquemos en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4 respecto a la espada aguda de la que habla Apocalipsis. Versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjeturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados hermanos, si es la palabra por la cual nosotros tenemos que ser guiados, yo prestaría mucha atención, iglesia, al requerimiento que el Señor me hace primero en Éfeso de que tengo que volver al primer amor, y ahora al requerimiento que el Señor está haciendo en la iglesia a Pérgamo. Hablemos un poquito de Pérgamo. ¿Qué era Pérgamo? Así como la ciudad de Éfeso, una ciudad rica, una ciudad rica, una ciudad próspera, una ciudad que, como todos sabemos, el símbolo que tenía en ese entonces la ciudad es lo que hoy tenemos, el símbolo de la medicina, que es muy importante conocer todo este trasfondo. Y cuesta entender cuando la palabra me está diciendo que es allí donde mora Satanás. O sea, que esta iglesia de Pérgamo había sido fundada, había sido creada en medio de toda esa situación complicada. Nosotros a veces pensamos que solamente debemos ir a los sitios a crear iglesias o a levantar obras única y exclusivamente donde las cosas están bien. Y como en el caso de Pérgamo no era así, no necesariamente, porque ya vamos a ver cómo es que llaman a esta ciudad más en el versículo 13, donde dice, ni aun los días en que Antifa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Está hablando entonces de la ciudad de Pérgamo, que era donde moraba Satanás. Es importante en el versículo 14 el requerimiento que Dios está haciendo para la iglesia. Y quiero que entonces comencemos a nombrar cada una de ellas. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Poner tropiezo. ¿Cuántas veces nos convertimos en tropiezo? Y no solamente para confundir la doctrina del Evangelio, porque eso es lo que muchas doctrinas de este siglo han querido hacer cuando enseñan cosas que en la Biblia no dice. Dice que retienen la doctrina, o sea que todavía están enseñando esa doctrina.
de querer que los hijos de Dios no conozcamos la verdad. Durante todo este tiempo, el diablo ha manipulado de una manera sobrenatural y de una manera errónea el verdadero significado de la palabra. Por eso el Señor hoy está haciendo énfasis a que no debemos poner tropiezo. No debemos hacer decir a la palabra algo que no dice. No debemos interpretar la palabra a nuestro acomodo o a nuestro amaño, a nuestro beneficio. Sobre todo, cuando queremos poner tropiezo a aquellos que quieren servir a Dios, que quieren llevar las buenas nuevas, que quieren llevar la predicación y que quieren conocer la verdad. Aquí habla también, y hablando de, quiero en Daniel 1:8, hablando de no comer, de no hacer, de no hacer que alguien tropiece, y fuera de eso, de no comer cosas sacrificadas a los ídolos. En Daniel capítulo 1, versículo 8, la palabra me está enseñando, ustedes saben muy bien quién era Daniel y sus amigos cuando fueron llevados a Babilonia. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 8, Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Hoy en día, yo me río, amados, porque yo digo, Señor, si acaso todavía quedan Danieles en este siglo, en esta época, que propongan en su corazón no contaminarse. Y como les decía anteriormente, no es solamente comer cosas inmundas, porque para los judíos, usted sabe lo que representaba en ese momento comer cosas, sobre todo que eran sacrificadas a los ídolos, que es que ahí está el problema. No era tanto la comida como tal, sino que desafortunadamente todas estas culturas, todos estos reinos que siempre sometieron a Israel, una de las cosas que hacían era precisamente eso. Ellos todas sus cosas, totalmente todo, lo sacrificaban y lo ofrecían a sus dioses. No así, por tanto, el pueblo israelita no debiera ser igual para nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros fácilmente no nos cuesta, no hacemos el mayor esfuerzo por mantenernos? Si aún tuviéramos que negar nuestra fe, lo haríamos sin ningún problema. Y nos justificaríamos, que sería lo peor. Que Daniel nos sirva de ejemplo, no solamente para el caso de él en su época, en su momento, que efectivamente era no comer lo sacrificado para los dioses, sino conservarse. Porque ese era el mandato para ellos. Qué lejos puede estar la iglesia de hoy en día, amados, cuando sencillamente ignoramos. Y no hablo de comida, sino ahora de doctrina, poniendo a decir la palabra lo que no es, en donde no es. Seguimos. Aquí la palabra dice que cometer fornicación. Es una palabra fuerte, amados. Es una palabra que, bueno,
Sencillamente, la iglesia debe hacer una parada. La iglesia debe hacer un paréntesis. Porque si esta palabra fue escrita para la iglesia de Pérgamo y algunos podrán decir que la iglesia, que ese mensaje ya pasó. Y eso no lo sabemos. Nadie puede tener esa seguridad si la iglesia de Pérgamo sea precisamente la que estamos viviendo hoy en día. Que sencillamente ponemos tropiezo a los demás, que sencillamente les hacemos comer el mundo y no bastando lo anterior, hacemos cometer fornicación. Puedo entender también bajo la palabra que cuando aquí me habla de fornicación, no solamente fornicación en el acto como tal, que lo estaban haciendo, pero también la cantidad de mentiras que aún la iglesia evangélica ha dicho acerca de la palabra. Pastores que se venden quizás por obtener unos beneficios, por atraer unos diezmos. Efectivamente han fornicado. En el versículo 15, que ya estamos terminando, mire lo que dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya habíamos hablado sobre la doctrina de los nicolaitas y la quiero volver a recordar en esta bella tarde. El autoritarismo, eso es nicolaitas, las iglesias autoritarias. Y mire lo que dice el Señor allí, dice, la que yo aborrezco. ¿De dónde acá? ¿De dónde acá la iglesia de Cristo se ha convertido en la guarida, pudiera yo decir así, perdóneme esa expresión, en donde fornicamos, en donde mentimos, en donde adulteramos, en donde le ponemos tropiezo a todo el mundo? ¿De dónde acá? Cuando los concilios, cuando las denominaciones se han olvidado, amados. Yo creo que esto es un mensaje muy claro, un mensaje que va directo al corazón del pastor, de los líderes, de no olvidarse en que esas no son sus iglesias, que la iglesia la constituyó fue Jesús, y que a quien tenemos que darle cuentas es a Él. Por favor, amada iglesia que me escucha, amado pastor, amado líder, estamos a tiempo de corregir el camino. Pérgamo, no retengas más la doctrina de Balaam. Pérgamo, no enseñes a tus hijos a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Pérgamo, no enseñes a cometer fornicación. Pérgamo, iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es la palabra la que el Señor va a usar. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Yo quisiera recibir una piedrecita, pero para recibir esa piedrecita, lo único que Dios me está demandando en su palabra es esas tres cosas. Volver. Amados hermanos,
No sé por qué razón el Señor, cuando yo estaba preparando estos mensajes, se puso a predicar sobre el mensaje a las 7 iglesias. Ahora entiendo que puede ser un buen comienzo para nosotros como su cuerpo, como sus hijos. Así como en la iglesia que el Señor le dice a Éfeso que vuelva al primer amor y que deje a un lado la doctrina de los nicolaitas. Y ahora el Señor me está diciendo, vuelve a los caminos, no enseñes a Balaam, no comas cosas sacrificadas, no adulteres. Y vuelve y hace hincapié en que la iglesia no es una iglesia de los nicolaitas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amados. En donde, óigame bien, amado pastor, que quizás por tantos años has estado equivocado pensando que la iglesia es tuya, que la iglesia es para ti y solamente para tu familia, para los tuyos. No, amados, esa no es la verdadera iglesia. La iglesia la constituyó el Señor y todos. En estos días le decía a un pastor aquí de la zona donde yo vivo, en New Jersey, le decía que el llevar las buenas nuevas no es exclusivo para los pastores ni los líderes. El mandato que da el Señor es para cada uno de sus hijos que quieran. Él dice que Él pondrá palabras en nosotros. Él dice que el Espíritu del Altísimo nos ayudará. Él nos... todas las